Euskal Herria Bildu en el Congreso, Egunon. Egunon. Y tenemos sobre la mesa la reciente aprobación en Consejo de Ministros de la reducción de la jornada laboral a 37 horas y media, que veremos si termina en ley, porque tiene que pasar otro duro trámite por el Congreso. ¿Cómo lo ve? Trámite o trance, ¿no? Según el resultado. Sí, bueno, yo creo que la iniciativa responde a una demanda social que lleva muchos años encima de la mesa por parte de los sindicatos y yo creo que de una parte importante de los y las trabajadoras. De hecho, yo intentaba hacer memoria y creo que a finales del siglo XX, que suena ya como muy lejano, pero creo que sobre el año 98 o 97 hubo una huelga general en Euskal Herria, convocada por los sindicatos mayoritarios, en favor de las 35 horas. O sea, que tampoco quiero denostar el avance que pueda suponer reducir de 40 a 37,5, pero quiero decir que en este país, por lo menos en Euskal Herria, los y las trabajadoras han venido demandando una reducción de la jornada laboral, incluso más ambiciosa desde hace mucho tiempo. Pero como tú bien dices, ahora queda el trámite del Congreso, donde las fuerzas políticas pues van a mostrar también su grado de obediencia, ¿no? Y yo creo que eso ya estamos acostumbrados. Yo siempre digo que en el Congreso de los Diputados hay gente que legisla y hay gente que intenta gobernar, pero que hay otra gente que no se presenta a las elecciones, pero que tiene una capacidad de incidencia y de gobernar mayor que la que tenemos los que pulsamos el botón en muchas ocasiones, ¿no? Se vio en el decreto en el decreto que intentaba poner un impuesto a las energéticas, como vimos a la derecha vasca, a la derecha catalana y a la derecha española, alineándose con los intereses de determinados CEOs o de un determinado CEO, en este caso el de Repsol, y seguramente lo veremos también en esto de las 37 horas y media, porque Junts pues ya manifiesta reticencias y porque yo he podido leer al presidente Foment del Treball, que fue diputado de Convergencia y Unió en el Congreso de los Diputados, al señor Sánchez Llibre, pues señalando también que la medida no le gusta, ¿no? O sea, que yo creo que tenemos intensas jornadas de negociación y de debate todavía. Claro, no sabemos si en este momento en el que Junts efectivamente anuncia que la negociación será exigente, se refiere a reticencias respecto al texto sobre la reducción de la jornada o a otras cuestiones, otros intereses. Y es lógico que tengamos esas dudas, ¿no? Porque acabamos de vivir un episodio, el 21 de enero, concretamente, en el que al decreto famoso Ómnibus, esto es algo que es muy común, pero bueno, este se ha quedado con el nombre ya para él, pues vimos como Junts planteaba una serie de cuestiones que parece que tenían que ver con los contenidos del decreto para no apoyarlo, y luego pues con otra cuestión que tiene que ver con la moción de confianza a Sánchez, o no, una PNL para la moción de confianza a Sánchez, pues de repente todo lo que había en ese decreto la ha valido. Y entonces es verdad que todos tenemos una duda por saber qué es lo que le pueda irritar o contrariar a Junts, a la derecha catalana, y cuáles son las expectativas que quiere ver colmadas, que igual no tienen que ver tanto con eso, o sí, lo veremos en las próximas semanas. ¿Entiende las exigencias de Puigdemont? Bueno, yo intento ser muy respetuoso con las líneas políticas y con las estrategias políticas de cada formación política. Entonces, probablemente a veces adoptar esa situación de respeto hace que no consiga uno meterse de lleno en la lógica o en la táctica que siguen. Y entonces, desde ese respeto, pues hombre, yo creo que entiendo que Cataluña está en una realidad diferente, entiendo que las secuelas del 1 de octubre y todo lo que supuso pesan mucho a la hora de hacer política en Cataluña y también a la hora de visualizar a las otras partes en política, pero yo creo que debiera primar siempre un interés general, ¿no? Y es que al final los derechos sociales, los derechos laborales, las mejoras en la vida de la gente tendrían que estar siempre muy por encima de una lógica o una táctica política que pueda existir pues para intentar fortalecer tu propia posición o debilitarla, al contrario, ¿no? Por lo menos en Euskal Herria Bildu intentamos hacerlo así, es decir, defender y anteponer el bienestar, en nuestro caso, de la ciudadanía de Euskal Herria por encima de lo que pudieran ser nuestros intereses partidarios para mejorar posiciones o para fortalecer posiciones. Siempre hemos dicho que primero está el país y luego el partido, y para nosotros el país son sus gentes, y fundamentalmente las gentes que tienen más dificultades en el día a día para llevar adelante su proyecto vital. La siguiente parada será la cuestión de confianza. Finalmente la mesa del Congreso la ha tramitado. ¿Qué sentido le da? Porque Sánchez no se va a someter, se va a tramitar. Muy poco, porque es que la propia redacción de la proposición no de ley ya es extraña de por sí, porque al final lo que viene a decir es que esta es una competencia que le corresponde en todo caso al presidente del gobierno, la de presentarse a una moción de confianza, y que sabiendo eso, aún así, les parece que sería bueno o recomendable que lo hiciera. Y dices, bueno, pues te podrá parecer bien o mal que lo haga, pero si la competencia, porque la ley así lo establece, es del presidente del gobierno, poco recorrido tiene eso. Por eso la posición de Euskal Herria Bildu ha sido bastante clara y no va a variar.
porque nosotros creemos que todo el mundo tiene todo el derecho a poder presentar encima de la mesa aquello que le parezca pertinente, incluso esta moción de confianza, pero que en cualquier caso nuestra posición política no es la de hacer descarrilar al actual gobierno para irnos a unas elecciones en las que los émulos de Donald Trump, ya sea el PP o Vox, pues alcancen el poder y consigan devastar y convertir en terreno árido pues todo lo que son los derechos sociales y laborales de los trabajadores y trabajadoras de Euskal Herria, de la ciudadanía de Euskal Herria, y por extensión, porque compartimos aún todavía hoy el mismo marco territorial pues del Estado español. ¿Cómo de fuerte suena en estos momentos la posibilidad de un adelanto electoral en Madrid? Bueno, yo creo que ese siempre es un tintineo que está presente en todo, ¿no? Y de hecho en cada movimiento, en cada declaración importante que suele hacer en este caso el presidente Sánchez, todo el mundo intenta ver si se está preparando, si tiene una lógica preelectoral, si es un anuncio casi en clave de... Y luego la realidad pues nos viene desmintiendo muchas veces, ¿no? Porque su capacidad de resiliencia, que se dice ahora, o por lo menos de resistencia, que seguramente me entienda así más la gente, pues está demostrándose mucho más amplia de lo que mucha gente vaticinaba. Entonces yo no lo sé si esto nos sitúa ya en una especie de pretemporada para las elecciones. No tendría por qué. Yo sí que creo que hay amenazas muy serias para la democracia, para los derechos sociales, para los derechos laborales, para quienes entendemos que una sociedad es justa cuando todas sus personas tienen garantías para poder desarrollar una vida digna, o frente a aquellos que consideran que la política en todo caso es un terreno de actuación para que operen los grandes poderes económicos, llevándose por delante derechos si hace falta, porque entienden que las personas, más que personas sujetas a derechos, son consumidores de productos. Y nosotros intentamos y nosotras llevar esa defensa de los valores y de los derechos de las personas por encima de cualquier otra consideración a todos los terrenos políticos, y ahí vamos a seguir. ¿Y en estos momentos están manteniendo conversaciones para negociar los presupuestos generales del Estado? Sí, llevamos meses nosotros intercambiando papeles, por decirlo de alguna manera, con el gobierno, en el que nosotros trasladamos cuáles creemos que son los ejes prioritarios que tendrían que atender esos presupuestos generales del Estado, tanto digamos en materias más de orden general, pues derechos sociales, derechos laborales, ampliación de escenarios de protección social para todas las personas vulnerables, y también con cuestiones más particulares, ¿no? Las que tendrían que ver con mejoras o con el acometer obras o infraestructuras en lugares concretos. Eso llevamos haciéndolo desde hace meses, y nosotros seguimos trabajando en esa voluntad. Desde luego no es Euskal Herria Bildu la formación política que tenga por objetivo torpedear que haya unos presupuestos que entendemos que pueden mejorar la vida de la gente, y que además creemos que jugar con esa posibilidad en términos de lógica partidista pues no va a ayudar en demasía a gente que probablemente cada vez ve con más incertidumbre el futuro. Muchas veces la gente se extraña de la fortaleza que exhibe la extrema derecha y no se da cuenta de que mucha de esa fortaleza proviene de la inseguridad a la que se somete a las vidas de la gente en términos de perspectivas de futuro, de poder conseguir una vida mejor y una cierta estabilidad, ¿no?, en el desarrollo de sus proyectos. De hecho, Euskal Herria Bildu se mantiene como uno de los apoyos más firmes en este momento de Sánchez. Sí, pero bueno, es que tampoco hemos innovado demasiado. Nosotros fuimos a la campaña electoral diciéndolo con absoluta claridad. Tenemos un fuerte componente antifascista, creemos además en la redistribución de la riqueza, y creemos además que Euskal Herria tiene que poder avanzar hacia escenarios de mayor fortaleza propia, es decir, de mayor autogobierno, ojalá el pleno, el total. Y para eso pues tenemos que jugar con los actores que hay, no con los que nos gustaría que hubiese, pero sí sabemos y creemos que la ciudadanía vasca lo entiende perfectamente, que ni para avanzar en derechos sociales y laborales, que ni para avanzar en el reconocimiento de los derechos de Euskal Herria podemos contar con el Partido Popular y con Vox. Por tanto, como no podemos contar con ellos, y si ellos son la alternativa, no nos queda otra, o no entendemos que haya otra opción más lógica que la de sostener un gobierno al que, aun con dificultades, aun con forceps a veces, si se puede utilizar la expresión, pues le conseguimos arrancar algunas medidas que entendemos favorecen a la gente. Bueno, de hecho creo que ha dejado de ir a la cafetería del Congreso por la presencia de Vox. Bueno, hay varias cafeterías en el Congreso. Yo creo que te refieres a la que está detrás del hemiciclo, que es de uso exclusivo de diputados y diputadas, y sí, hace tiempo que no voy porque, claro, están ahí todas las gentes de Vox, y nuestra cohabitación pues no es la mejor. No llegamos a las manos, tampoco nadie se asuste, pero yo no soy capaz de enfrentarme en un atril con ellos y de luego compadrear. Entonces, como yo no soy así, pues no paso por ese trance. ¿Ha vivido momentos de tensión con miembros de Vox, con periodistas en el Congreso?
Bueno, yo he vivido momentos en los que intentan provocarte, en los que entienden que la provocación es un arma política que pueden utilizar para intentar mostrar de ti aquello que fortalezca su relato, y seguramente verme airado o verme enfrentado pues alimentará el relato que mantienen. Y ya sé que esto en Euskal Herria suena muy raro, pero en el Estado es así, pues de que poco menos que he sido dirigente de la organización ETA durante décadas, ¿no? Pues bueno, pues supongo que si me ven con una cara absolutamente encrespada y con un gesto totalmente airado, pues seguramente dirán: ¿veis cómo era un lobo con piel de cordero? E intento no darles ese gusto. ¿Que tengo que hacer ejercicios de contención? No lo dudo. ¿Que tengo que medir mucho mis palabras, aunque hablo muy rápido, y decir lo que creo que tengo que decir y no lo que se me puede pasar por la cabeza? También lo hago. Pero yo creo que eso hace toda la gente en su día a día un montón de veces, sea con sus jefes, con sus vecinos o con cualquier otra, o sea, que no tiene especial mérito. En Madrid también se insiste mucho en que el apoyo de Euskal Herria Bildu viene como contrapartida por la cuestión de los presos. ¿Hablan con el gobierno Sánchez sobre los presos de ETA? Pero si es que nosotros cuando llegamos en el cuando Euskal Herria Bildu sacó 4 diputados en el 2018, luego 5 y actualmente 6, digamos, en este crecimiento continuo que ha experimentado el apoyo de Euskal Herria Bildu, fuimos absolutamente claros y dijimos que nuestro objetivo, que era el mismo que habíamos trasladado en campaña electoral y en todos los medios de comunicación que nos entrevistaron, como hoy aquí, que era absolutamente claro que nosotros trabajábamos en tres vías. Una, la que tiene que ver con avanzar en el reconocimiento de la plurinacionalidad del Estado español y, por tanto, el reconocimiento nacional de Euskal Herria. Otra que tiene que ver con ampliar derechos y libertades para el conjunto de la ciudadanía de Euskal Herria y, por extensión, la del conjunto del Estado español. Y otra tercera que tenía que ver con la resolución de aquellas aristas o cuestiones que quedaban pendientes de lo que había sido décadas de conflicto en Euskal Herria. Y, evidentemente, entre esas aristas pues está la de las políticas de excepción carcelaria que se han venido manifestando. Y eso es lo que hemos venido manifestando siempre, sobre lo que nunca negamos ni ocultamos posición, y cuando nos lo preguntan, cuando encontramos el escenario para hacerlo, pues lo planteamos, pero con absoluta normalidad, porque no es algo que hayamos ocultado a nuestros electores ni al conjunto del país. Siempre hemos dicho que funcionamos con esos 3 parámetros y con esos 3 ejes, y que los vamos a seguir manteniendo, y lo hacemos además con absoluto respeto y buscando, en un caso, marcos de convivencia y en otro caso marcos de mejora de las condiciones de vida de la clase trabajadora de Euskal Herria. En la cuestión nacional, en Euskadi hay un debate abierto para avanzar en un nuevo estatus, y parece que en ese debate se puede colar también el de la arquitectura institucional, el reparto competencial. Está de fondo el debate fiscal, y en su día, hace una semana, un par de semanas, Pello Otxandiano apuntaba que en tiempos de la inteligencia artificial no es lógico tener 3 haciendas. Ayer Nerea Kortajarena, aquí en ETV, incidía en que deberían unificarse los criterios fiscales. ¿Qué están planteando exactamente desde Euskal Herria Bildu? Yo creo que lo que tanto Pello Otxandiano como Nerea Kortajarena plantean es algo que va en el propio ADN de Euskal Herria Bildu y que tiene que ver con nuestra manera de entender la política. Es que no hay debate, por incómodo que pueda parecer o por estabilizado que pueda situarse, al que no haya que entrarle con normalidad. Es decir, que podamos debatir de todo y que podamos plantearnos qué soluciones de mejora o de eficiencia se pueden encontrar. Y con el tema de la armonización fiscal, yo creo que lo que se plantea, y me parece muy razonable, y creo que cualquier persona que me esté oyendo ahora puede compartirlo, es que no sería lógico que en un momento dado, porque el poder en una diputación foral varía sustancialmente con respecto al de la otra o de las otras dos, pues tenga políticas fiscales absolutamente diferentes. O sea, no sería muy razonable que Guipúzcoa tenga una política, por decir algo, y Araba tenga la contraria. Sobre todo porque cuando nosotros hablamos de que haya una armonización fiscal, que se puede dar a través del órgano de coordinación tributaria, y es verdad, pero claro, este no ha tenido que dirimir conflictos, porque es verdad que todas las diputaciones han tenido, digamos, una orientación política, un color político en su dirección, que ha sido prácticamente la misma, prácticamente, no siempre, porque en Araba es verdad que en alguna ocasión no lo ha sido así. Pero probablemente en lo ideológico, es decir, en lo que tenía que ver con cómo entendemos la recaudación de impuestos, a quién se tiene que aplicar, de qué manera, podían caminar por terrenos paralelos. Pero ¿y si un día pasa que nos encontramos con lecturas contrapuestas? Pues bueno, yo creo que todos entendemos que en un territorio como el vasco, estoy hablando de la comunidad autónoma vasca, desde el respeto a la foralidad y desde el respeto al principio de foralidad que les asiste a cada una de las diputaciones, tendríamos que encontrar algún mecanismo que nos permita que esto no se convierta en una especie de dumping de provincias contra provincias. Es algo tan sencillo como eso, sobre todo porque además los vascos y las vascas estamos absolutamente interrelacionados entre territorios, es decir, no vivimos en realidades aisladas, incluso compartimos nuestros espacios y nuestros días entre uno y otro territorio en muchos de los casos, ¿no? Y yo creo que es lo que se ha pretendido decir y lo que se ha dicho, y yo en ese debate creo
que hay que estar y que hay que plantearlo con normalidad, pero precisamente para que dejen de pasar cosas que pasan. Es que desde mi punto de vista no tiene mucho sentido que nos llenemos la boca diciendo que el que más tiene más pague, pero luego veamos que las rentas del capital pesan mucho menos que las rentas del trabajo, porque eso significa que quien más tiene no está pagando más, sino que está encontrando, porque tiene la fortaleza para hacerlo, vías de escape a través de bonificaciones o ilusiones para no pagar lo que debiera. Y eso probablemente hace que mucha gente entienda la política como un elemento que a veces, más que resolver problemas, enquista problemas. Porque yo en estos días, en muchas ocasiones, he tenido que intentar explicar qué motivaba que, por ejemplo, nos opusieran, o que algunas formaciones políticas, no era el caso de Euskal Herria Bildu, bueno, como la derecha vasca a través del PNV, o la derecha catalana, o la derecha española, pues se opusieran a que Repsol y las grandes energéticas pagaran lo que se decidió que tenían que venir pagando desde 2022 por unos beneficios que se consideraban extraordinarios que tenían, y que este año, el 2024, digamos que es lo que se conoce, el resultado del ejercicio 2024, han sido todavía mayores que cuando se puso el impuesto. ¿Y que por qué se les perdonaba unos impuestos que en el caso de la Comunidad Autónoma Vasca podían rondar en torno a los 78 millones, según documentación oficial del propio gobierno vasco, y no entendían por qué? Yo decía, pues yo tampoco lo entiendo, porque no parece muy razonable que si decimos que hay que repartir la riqueza, que quien más tenga más pague, pues que quien más tenga consiga pagar menos. Pues yo creo que ese tipo de debates se tienen que dar. Vale, estamos mezclando algunos diferentes debates. Una cosa es la armonización fiscal y las diputaciones en la reforma que han planteado están en ese camino, y otra cosa es hablar de la unificación de las haciendas. De simplificarla en una sí, pero yo única. Creo que nadie ha presentado un documento en el que lleguemos a ese detalle y digamos que se van a fusionar y que van a tener un director y que la agencia tributaria vasca se va a llamar de no sé qué manera. Lo único que decimos es que ese debate hay que abrirlo. Es decir, que no podemos vivir siempre desde esto nunca ha pasado, esto no tiene por qué suceder, sino digamos, pongámonos en la tesitura de que pueda llegar a suceder. ¿Cómo resolveríamos una situación de ese tipo? ¿Cómo conseguiríamos ser más eficientes a la hora de establecer un territorio con una fiscalidad coherente, ya no hace falta decir homogénea, pero coherente, que permita que no haya desigualdad fiscal territorial y que permita que no nos hagamos dumping fiscal unos con otros o unas con otras? Yo creo que es lo que se ha planteado y ese es el debate que hay que tener. ¿Cómo se llegue o a qué escenario se llegue? Pues ya lo veremos. Igual al final resulta pero que... Pero dijo que no era lógico tener 3 haciendas. En los métodos y en las formas en las que están funcionando, evidentemente no es lógico, pero eso no significa que tenga que haber una sola. Y eso no significa, como he leído también en algún medio de comunicación, que eso sea cuestionar el concierto económico y el cupo. Es más, creo que no es así. Creo que no es así. La foralidad se puede respetar porque la foralidad no es solo la capacidad de recaudación de impuestos, de la cual es parte importante, pero la capacidad de recaudación de impuestos que tienen las diputaciones forales o los territorios forales en este caso, y en los que se basa el concierto económico, en los que se basan ciertos derechos históricos, incluso también recogidos en la Constitución, no determinan el conjunto, no determinan el cómo y el qué políticas tienen que aplicar con ellos y desde qué óptica. Y es lo único que decimos, pero que insisto, que tampoco hagamos o nos hagamos trampas al solitario, que existe una cosa que se llama órgano de coordinación tributaria en el que participa el gobierno vasco y las diputaciones forales, con el objetivo de armonizar las políticas fiscales, que como he dicho, nunca ha tenido gran conflicto porque no ha habido tensiones en su seno como resultado, digamos, de opciones de gobierno divergentes en esta materia, pero que pudiera pasar algún día. Claro, pero este puede ser un asunto a debate en este momento en el que están conversando los partidos vascos sobre el nuevo estatus. Lo digo porque el Partido Socialista de Euskadi, y Ene Konduaze en ese sentido ha sido bastante claro, sí plantea que el Parlamento tenga capacidad para gestionar los impuestos. Y ahí estamos hablando de otra cosa. Que se traiga el debate al Parlamento vasco. Si es que es lo que he señalado al principio, si es que nosotros no tenemos miedo a ese debate ni a ninguno y no creemos que por plantear medidas o por plantear debates que puedan llevarnos a medidas que mejoren la eficiencia, estemos haciendo un flaco favor a nadie. En todo caso, estaremos mejorando y optimizando los recursos de la gente para que lleguen a quien realmente tienen que llegar. Y yo creo que ese debate se dará y veremos qué propuesta tiene el Partido Socialista. Euskal Herria Bildu tendrá el tiempo y la oportunidad de hacer su propuesta, de debatirla, y veremos también qué propuesta tienen otras formaciones políticas también presentes en el Parlamento de Gasteiz, ¿no? En este momento en el que Euskal Herria Bildu además está en pleno proceso interno, tienen el tercer congreso este fin de semana, mañana comienza la votación, creo. ¿Están también debatiendo sobre estas cuestiones? No, en el marco de este congreso no. En el marco de este congreso ha tenido unas ponencias que se han venido discutiendo por la militancia y por las bases durante meses, y es evidente que tienen una lectura, un carácter más general. Es verdad que este es un congreso que afrontamos con ilusión, sin tensión, o por lo menos sin tensión derivada del conflicto, sí con la tensión militante de intentar mejorar
aún más la herramienta que pretendemos que sea Euskal Herria Bildu, el servicio de la ciudadanía de Euskal Herria, y que lo hacemos además desde la complacencia, en este caso, aunque no queramos caer en exceso en ella, pues de saber que aquellos retos que nos marcamos en el anterior Congreso se han cumplido con creces, ¿no? Que era fortalecer nuestro espacio político, no solo en términos electorales, que a la vista está, sino también en términos de centralidad política, ¿no? Y ahí es donde situamos ese debate, evidentemente, y eso ya se ha acordado del propio Congreso. Parten unas líneas de trabajo con la generación de 6 espacios de debate para abordar diferentes cuestiones que entendemos que son cruciales para el futuro de este país, que tienen que ver con la política industrial, si la hay o no la hay, y si lo que hay es suficiente para afrontar los retos de cambio de paradigma que estamos viviendo, motivados por la inteligencia artificial y motivados también por la introducción de las tecnologías y por el nuevo orden mundial, o desorden mundial, podríamos decir, viendo algunas de las cosas que pasan en el mundo, y otras tantas ponencias, y ahí es donde vamos a dar, pero sin ningún temor ni duda. ¿Qué lugar ocupa su partido Alternativa en estos momentos dentro de la coalición? ¿O cómo se articula la coalición a partir de ahora? Porque estamos observando algunos cambios. El hecho, por ejemplo, de que Arnaldo Otegi ya no sea coordinador general y pasa a ser secretario general. No sé si se está asimilando EH Bildu a un partido más al uso, en el que ya los diferentes partidos que conforman la coalición pierden peso. Bueno, en virtud de unas siglas unitarias. Sí, yo no sé si está generando esto más duda o controversia fuera de quienes componemos Euskal Herria Bildu que dentro, porque yo dentro, y lo digo como militante alternativa, pues yo no observo ni parte de lo que algunos artículos intentan reflejar en base a tensiones, en base a desapariciones, nada por el estilo. Euskal Herria Bildu nació en el 2011 como una coalición de partidos. Así fue, se mantuvo como coalición de partidos creo que hasta el 2016-17, y a partir de ahí lo que fue, por decisión común y unánime de todos y de todas, fue convertirse en un movimiento político, llamémosle así, o una organización política con personalidad propia. Yo creo que es algo por lo que hemos apostado todos en Euskal Herria Bildu. Si uno se fija en la composición de los grupos institucionales, que probablemente sea la punta de lanza más visible de la representación de Euskal Herria Bildu, verá que no existen las cuotas. Es decir, que yo soy cabeza de lista por Vizcaya, no porque Alternativa sea la fuerza más preponderante en Vizcaya dentro de la coalición, sino que porque los compañeros y compañeras de Euskal Herria Bildu habrán entendido que, con independencia de cuál sea el lugar desde el que yo contribuye Euskal Herria Bildu, sea Alternativa, o Sortu, o Aralar en su día, o Euskal Kartasuna, puede ser útil o eficaz que yo esté, y así con todo. Yo creo que las cuotas en Euskal Herria Bildu están felizmente superadas, porque decidimos en su momento primar la capacidad de las personas por encima de las cuotas que cada uno pudiera legítimamente exigir, y eso es algo que tenemos grabado, yo creo que a fuego en las personas que en su día impulsamos la creación de Bildu en su momento, y que hoy en día pues seguimos siendo orgullosos militantes de Euskal Herria Bildu, viendo un poco lo que gracias al impulso popular de miles de personas ha conseguido crear. Y ese es ahí donde estamos. Y por eso digo que no entiendo, o sea, entiendo un poco el interés periodístico que pueda tener en cualquiera que lo plantee, pero es verdad que yo no noto esa pulsión interna en términos de conflicto, no sé, de pérdida o de expectativas o de cosas por el estilo. Pues Óscar Matute, diputado de Euskal Herria Bildu en el Congreso, nuestro invitado esta mañana. Eskerrik asko. Zuei. Las 9:26.